Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos contentos de estar nuevamente para compartir la lección del día de hoy, lunes 9 de agosto. Preparación del terreno. Cuando tú vas a sembrar maíz, plátanos, bananos, necesitas preparar el terreno para que sea una buena siembra y cuidarla para que puedas tener una buena cosecha. Desafortunadamente, a veces cuando la lluvia no llega, cuando no hay recursos, no se puede tener el mejor fruto. Pero cuando tú confías en Dios, depositas todo en Dios, hay buenos frutos. Es interesante. Ah, José perdonó a sus hermanos. No sabemos exactamente cuándo los perdonó, pero obviamente pasó mucho tiempo antes de que aparecieran. José probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no los hubiera perdonado, porque lo más probable era que la ira y la amargura hubiesen devorado su alma y perjudicado su relación con el Señor. Varios estudios de sobrevivientes de tragedias que otros los infligieron resalta el hecho de que para las víctimas de los sufrimientos más espantosos, el perdón fue un factor clave para encontrar sanidad y, y recomponer su vida nuevamente. Sin perdón, continuamos siendo víctimas. El perdón tiene más que ver con nosotros mismos que con las personas que nos hayan hecho daño. Si bien José perdonó a sus hermanos, no está dispuesto a retomar las relaciones familiares en el punto donde él las dejó, es decir, en el pozo seco de Dotán. Tiene que averiguar si cambió algo. ¿Qué escucha José? Lee Génesis 42, versículo 21, 22, 23 y 24. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. ¿Qué descubre de sus hermanos? Toda la comunicación se ha venido realizando mediante un intérprete, por lo que los hermanos de José no saben que él entiende lo que ellos dicen. José escucha la confesión de sus hermanos. Los hermanos habían pensado que al deshacerse de José, este ya no los delataría con su padre. Creyeron que ya no tendrían que soportar sus sueños ni ver cómo se deleitaba en su papel de favorito de su padre. Pero en lugar de hallar descanso, todos estos años han visto acosados por una conciencia culpable. Su accionar había provocado inquietud y un temor paralizador en cuanto a la retribución de Dios. José realmente siente pena por el sufrimiento de ellos, llora por ellos. José sabe que la hambruna aún dará varios años más, lo que insiste en que traigan a Benjamín con ellos la próxima vez que fueran a comprar grano, como dice Génesis 42:20. También retienen a Simeón como rehén. Lo encontramos en Génesis 42:24. Después de ver que Benjamín todavía está vivo, organiza una fiesta en la que obviamente muestra favoritismo hacia Benjamín. Ahí en Génesis 43:34, para ver si los viejos patrones de celos aún estaban vigentes en ellos. Los hermanos no muestran ninguna señal de celos, pero José sabe lo astuto que pueden ser. A fin de cuentas, engañaron a todo un pueblo. En Génesis 34:13. Y seguramente él se imagina que debieron haberle mentido a su propio padre acerca de su suerte en Génesis 33 del 31 al 34. Por ende, define una prueba más importante. Y vamos a leerlo ahí en Génesis
45, versículo 1 al 15. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él a darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarán en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tu ganado, tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. Y daos prisa, traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué nos dice esto acerca de los sentimientos de José por sus hermanos y el perdón que les había dado? ¿Qué lecciones debemos aprender de esta historia para nuestra vida? En el comentario leemos: los hermanos de José permanecieron inmóviles, mudos de temor y asombro. El gobernador de Egipto era su hermano José, a quien por envidia habían querido asesinar, y a quien por fin habían vendido como esclavo. Todos los tormentos que le habían hecho sufrir pasaron ante ellos. Recordaron cómo habían menospreciado sus sueños y cómo habían luchado por evitar que se cumplieran. Viendo su confusión, les dijo amablemente: llegaos ahora a mí. Y cuando se acercaron a él, prosiguió: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Considerando que ya habían sufrido ellos lo suficiente por su crueldad hacia él, noblemente trató de desvanecer sus temores y reducir la amargura de su remordimiento. Y echóse sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él, confesaron humildemente su pecado, y le pidieron perdón. Durante mucho tiempo habían sufrido ansiedad y remordimiento, y ahora se regocijaron de que José estuviera vivo. Aunque José fue exaltado y llegó a ocupar el cargo de gobernante de toda la tierra, no se olvidó de su señor. Sabía que era extranjero en tierra extraña, que estaba separado de su padre, de sus hermanos, que a menudo lo habían entristecido, pero creía firmemente que la mano del Altísimo había dirigido todo para que ocupase un puesto importante. A la par que dependía de Dios, constantemente cumplía con fidelidad los deberes de su cargo como gobernador de la tierra de Egipto. Los hermanos de José humildemente confesaron las faltas que habían cometido contra José, y le suplicaron su perdón, y se regocijaron grandemente al encontrar vivo, que habían sufrido remordimiento y gran angustia mental desde el momento cuando lo habían tratado con crueldad, y ahora, al saber que no eran culpables de su sangre,
se aliviaron sus mentes turbadas. Con gusto José perdonó a sus hermanos y los envió de nuevo con amplias provisiones y carruajes, todo lo necesario para traer a la familia de su padre y sus propias familias de Egipto. José dio a su hermano Benjamín regalos más valiosos que a los otros hermanos. Mientras los enviaba les encargó: no riñáis por el camino. Temía que pudieran tener disputas y culparse unos a otros en cuanto a su trato tan cruel con él mismo. Con gozo volvieron a su padre. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir: soy pecador, muy pecador. Puedes serlo, pero cuando peor seas, tanto más necesitas de Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie en todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a él en busca de perdón y restauración. Maravilloso, ¿verdad? ¿Sabes? Si José no se perdonaba a sí mismo, no podría haber sido prosperado. Lo que él necesitaba era perdonarse. Sí, sentir esa paz él mismo en su corazón. Y cuando él se perdonó a sí mismo, él pudo perdonar a sus hermanos. Y él tuvo una paz. No se sabe en qué punto de tantos años que estuvo ahí, no se sabe, no dice la Biblia en qué año o cuántos años le costó perdonarse a sí mismo y cuántos años más para perdonar a sus hermanos. Pero cuando él tiene este encuentro con sus hermanos, él ya los ha perdonado. Y es por eso que él llora. Y sabes que José piensa por un momento: ¿será que mis hermanos ya cambiaron o siguen siendo los mismos? Y es por eso cuando Benjamín llega, él lo abraza y le da vestidos, le da dinero, regalos, más que a todos sus hermanos, para ver si sienten celos, pero ahora ya no sienten celos. Ahora puede haber una paz en el corazón también de sus hermanos. Ahora sabe que sus hermanos son diferentes, piensan diferentes porque Dios los ha transformado. Sabes que muchas de las veces necesitamos pasar por ese desierto tan doloroso para que Dios nos transforme, para que nosotros nos acordemos que Él puede cambiar nuestra vida. Y te das cuenta, sus hermanos pasaron por momentos horribles, difíciles, tuvieron que tomar decisiones difíciles, pero al fin, al tener este encuentro, ellos son perdonados. Sí, porque existía eso todavía, ese remordimiento, ese sufrimiento en el corazón, pero cuando José los perdona, llega esa paz a la vida de ellos. Es interesante, ¿verdad? ¿Sabes? El problema más grande de nosotros es el pecado, sí. Pero te voy a leer algo interesante y después vamos a sacar conclusión. Tú vas a sacar tu propia conclusión. Vamos a ir ahí al libro de Marcos. Yo sé que tú te acuerdas de la historia de Marcos capítulo 2. En Marcos capítulo 2 encontramos la historia del paralítico. Te voy a leer el versículo 5 solamente y tú en casa puedes leer lo demás. Dice: y cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante. ¿Por qué Jesús no le dijo al paralítico: ¿sabes qué? Ya eres sano, vete en paz? ¿Por qué le dijo: tus pecados te son perdonados? Es interesante que Jesús mira a sus 4 amigos que llevan la camilla. El hecho de que abriera un hueco en el techo habla elocuentemente de su urgencia, sentido de necesidad y de su fe que solo Jesús podía satisfacerle. Ese sentimiento de necesidad y una fe tal son esenciales antes de que el poder sanador de Jesús pueda aplicarse ya sea al cuerpo o al alma. Es interesante, ¿verdad? ¿Qué necesitaba este hombre primero? Ser perdonado. ¿Cuál era su enfermedad? Probablemente que él no estaba paralítico de un golpe. Probablemente él estaba paralítico porque el pecado
pecado lo había hecho paralítico. Y probablemente podamos quedar paralíticos porque el pecado nos va a hacer paralíticos. En el libro de Lucas capítulo 5 versículo 8 dice: cuando Simón Pedro lo vio, se derribó a las rodillas de Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sí, es que todos somos malos, todos somos pecadores, todos hemos fallado. Desafortunadamente, ¿no? Fallamos y a veces es difícil de que tú digas: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Pero si tú y yo no vamos a Jesús, no podemos encontrar ese perdón. Ahora, en el capítulo 5 de San Juan, versículo 14, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: he aquí has sido sanado. Y le dice al paralítico: no peques más, para que no te vengan algunas cosas peores de las que has tenido. Ahí lo confirma que él no estaba paralítico por un golpe o una enfermedad, sino por su pecado. Y en Marcos 2:10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dice al paralítico: levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Tú quieres tener esa paz? Necesitas ir a Jesús y que Jesús te dé ese perdón que tú necesitas, que yo necesito. Solo Él nos puede perdonar. Él puede transformar nuestra vida. Y cuando leemos, te das cuenta de la historia de la semana pasada, todo lo que hemos estudiado. José aprendió a depender de Dios. Tú y yo necesitamos aprender a depender de Dios. Es necesario que tú te perdones, que yo me perdone y que Dios nos perdone para que podamos tener esa paz que necesitamos. Jesús presentó un milagro que todos podían ver con la prueba de la realidad de un milagro mucho mayor que no podía ver. Y en Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que no son hechas, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que sean sin excusa. ¿Tú vas a reír? Sí. ¿Vas a disfrutar de la vida? Sí. Solamente cuando tengas ese encuentro con Jesús. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Vamos a orar. Amoroso Padre que habita en la altura de los cielos, Señor, le damos las gracias por la vida y porque usted nos perdona. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos malos, de que fallamos, usted nos sigue perdonando y nos sigue dando esa oportunidad. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Lo ponemos todo en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.